el Congreso Nacional Africano o ANC, como se le conoce en inglés, African National Congress, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el partido en el poder en estos momentos en El Salvador, tienen demasiado en común. Demasiado en común que probablemente es algo que tendríamos que estar analizando bien profundamente, porque al parecer tendrían quizás el mismo destino. Y es que ustedes, amigos y amigas, se acordarán que el Congreso Nacional Africano, al igual que el FMLN, fue una fuerza del pueblo político-militar, pero se inició como una fuerza militar política. El Congreso Nacional Africano, recuérdense ustedes que tenía como figura importantísima a Nelson Mandela, quien de por hecho se constituye en el primer presidente de esa hermana república de Sudáfrica allá en África, desde que se fundó el apartheid. Y acuérdense que el apartheid en Sudáfrica era terrorismo económico de parte del Estado, de una minoría sobre una mayoría, blancos, que eran las élites político-económicas que dominaban el mapa surafricano, y la mayoría de africanos negros que no lograban ningún beneficio del sistema. De ahí que veían en la lucha armada la única solución a una sociedad menos desigual. De ahí que corresponde el análisis de comparar a las dos fuerzas. De hecho, había bastante acercamiento en aquellos tiempos. El Congreso Nacional Africano, una fuerza guerrillera en Sudáfrica, y el FMLN, una fuerza guerrillera en El Salvador. Ambas llegan al gobierno, ambas llegan a una finalización del conflicto armado a través de una negociación. Y aquí pues hay muchos detalles que en el otro programa nos vamos a profundizar más, pero queríamos hacer solo estos apuntes, porque de acuerdo a lo que hemos estado comentando, inclusive con algunos miembros del Congreso Nacional Africano, ellos inclusive dan algunas sugerencias que el FMLN en estos momentos como gobierno en El Salvador debería de tomar en cuenta, aunque para algunos dicen que ya es demasiado tarde. ¿Qué significa entonces que ya es demasiado tarde? Y la gran experiencia que ellos comparten, el Congreso Nacional Africano, con los que quieran escuchar dentro del gobierno salvadoreño, es de que no hay que alejarse del pueblo, no hay que separarse del pueblo, no hay que olvidar las raíces del origen de la organización, porque ellos consideran que en las próximas elecciones que ya se acercan en El Salvador es casi irreversible de que el partido en el gobierno saldrá
derrotado políticamente. Nos dice el Congreso Nacional Africano, algunos miembros que hoy, pues en estas últimas elecciones, sufrieron la peor derrota desde que se iniciaron en la vida política de Sudáfrica. Y un partido con credenciales tan importantes como tener como un gran líder a Nelson Mandela y haber contribuido a que Sudáfrica eliminara, ¿no?, institucionalmente la gobernabilidad de una minoría blanca contra la mayoría negra. Nos dicen las fuentes de información que ahorita el Congreso Nacional Africano ha sufrido su peor pérdida en estas últimas elecciones, que por cierto fueron elecciones municipales la semana pasada. Perdieron el control de dos de las principales ciudades en donde la mayoría son negros. Perdieron incluyendo la capital, Pretoria, en lo que muchos obviamente hablan de que el Congreso Nacional Africano, al igual que obviamente sus líderes, y este es el mensaje que ellos mandan al FMLN, en estas últimas 2 décadas se llenaron de corrupción, se llenaron de arrogancia y mostraron una incompetencia que no era difícil observarla en cuanto a la manera de llevar las cosas del Estado, especialmente que no lograron mejorar la situación económica de las grandes mayorías de los afroamericanos aquí en Sudáfrica, y se convirtieron simple y sencillamente en administradores de un sistema neoliberal que fue impuesto. Eso es lo que ellos ven ahorita, que dicen que desafortunadamente es irreversible la derrota del FMLN, del gobierno salvadoreño, en las próximas elecciones, porque ellos ven igual, ven a un partido político que fue a convertirse en administrador de un sistema que golpea a las grandes mayorías, y estas son las grandes mayorías que sacarán al gobierno, al partido político del gobierno en las próximas elecciones. Entonces, después de 22 años teniendo el poder político, los votantes obviamente se volcaron a las urnas y le dieron el voto en contra al Congreso Nacional Africano por la forma terrible, dicen, de que llevaba el gobierno, e inclusive por la forma en que multiplicó los impuestos en contra de los ya más golpeados, sin tocar las élites económicas que tanto daño le han hecho al país. Entonces nos dicen que esto suena como que si estuviéramos hablando de El Salvador en estos momentos. Inclusive pierden Pretoria, en donde ha surgido un partido al que ellos le llaman la Alianza Democrática, que fue bajo la bandera en la cual se envolvieron muchos votantes y utilizaron a la Alianza Democrática para derrotar al Congreso Nacional Africano.
que de acuerdo a los números dicen que declinó al 41% de un 55% que tenían en las últimas elecciones locales que se dieron a cabo allá por el 2011. Hablan de comunidades enteras como Chantele, por ejemplo, en donde más del 90% son negros. Y aquí que supuestamente el Congreso Nacional Africano, cuyos líderes son negros, se esperaba pues que por lo menos en estas comunidades ganara, pero fue donde salió más derrotado, dicen los números. Y la diferencia fue inclusive en más de un 20%. Entonces, lo que informan nuestros amigos del Congreso Nacional Africano es el gran problema que la élite del Congreso Nacional Africano hizo de convertirse en un partido de familia, de primos, socios y entre ellos repartirse el poder. Como nos dicen ellos, ¿por qué nos copiaron? Dicen, ¿por qué hicieron esto en el gobierno salvadoreño? El 2018 y el 2019 van a ser 2 años que van a golpear al partido en el poder en El Salvador. Y bueno, hablan nuestros amigos del Congreso Nacional Africano que ahora los líderes del Congreso Nacional Africano andan en carros nuevos, carros que acaban de salir, marcas como Mercedes-Benz. Y bueno, de hecho inclusive dicen que es un carro popular entre el liderazgo del Congreso Nacional Africano. Y nos dice un miembro que esta vez decide no votar por el Congreso Nacional Africano. Dice, nuestros líderes pretendieron ser lo que no eran, porque es gente que venía del pueblo y ahora están actuando como miembros de la élite, consumiendo productos elitistas y todos manejando carros nuevos. Se va uno inmediatamente para El Salvador y ve casi lo mismo. Manejan solo 4x4, dicen. Range Rovers, Toyotas, carros bonitos. Estos líderes del Congreso Nacional Africano se dedicaron a enriquecerse ellos mismos y a trabajar para ellos mismos y obtener los beneficios para ellos mismos y sus cercanos amigos o familiares. Se olvidaron de las necesidades del pueblo. Esto ya no les permitirá ser una fuerza política fuerte en Sudáfrica, dicen algunos miembros del o ex miembros que se consideran una vez leales a el Congreso Nacional Africano. Bueno, es de tomar en cuenta entonces. Vamos a detener este programa acá y solamente obviamente tomar en cuenta que dicen acá que el Congreso Nacional Africano se dedicó a